Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El viernes 24 de enero hice una de las últimas columnas de ciencia en la fallecida y recordada Radio Cero y hablé de lo que estaba pasando con una nueva enfermedad que lentamente comenzaba a ser noticia. Si empezamos a ver casos durante la primera quincena de febrero en lugares distintos a China, quiere decir que la concentración de personas durante el Año Nuevo Chino y el viaje de vuelta a sus países pudo eventualmente haber roto la barrera sanitaria, pero eso, como les digo, va a ser cosa de tiempo. Una semana después, el 31 de enero, había 9.800 casos en China y ese mismo día se informaba de los 2 primeros casos en Italia. 15 días después, ya había 68.000 casos en China. Ese mismo día, solo se reportaban 3 casos en Italia. El 29 de febrero, en ese país, había 1.100 casos. El día de hoy, el coronavirus lleva 2,5 millones de casos en todo el mundo y 171.000 personas muertas. Están todos los países tratando de contener la pandemia y hay 3 preguntas urgentes que todavía estamos intentando contestar. Y justamente en este especial número 2 de la Ciencia Pop, intentaremos arrojar luces sobre estas preguntas. ¿De dónde salió el virus? ¿Quedamos inmunes luego de enfermarnos? ¿Y cuándo habrá una vacuna o un tratamiento efectivo? Este es el segundo especial de la Ciencia Pop dedicado nuevamente a COVID-19. Y recuerden que si les gusta este proyecto lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y ahí se podrán inscribir para hacer un aporte mensual. Muchas gracias a todos. Como les contaba en la introducción, la idea de este especial es poder contestar, al menos de manera parcial, 3 preguntas. Y la primera dice relación con el origen del virus. ¿De dónde diablos salió este virus tan letal? Toda la evidencia disponible sugiere un origen natural. No hay ninguna sola pieza de evidencia que apunte a que el virus, por ejemplo, fue fabricado en un laboratorio. Ahora, seamos claros, esto es algo que se puede hacer y de hecho se ha hecho ya. El horsepox, por ejemplo, un virus que está extinto en la naturaleza, fue fabricado hace un par de años atrás en un laboratorio en Canadá. Pero solo por el hecho de que se pueda hacer, no significa que se haya hecho en este caso. Por otro lado, si se analizan todas las secuencias del genoma viral disponibles, es evidente que hay un origen común relacionado con los virus detectados en China. Dicho de otro modo, todas las variantes del virus que se han identificado, incluyendo las que circulan en nuestro país, están emparentadas con las muestras de virus aisladas originalmente desde China, por lo que desde un punto de vista genético es claro que el origen de la pandemia es un virus que emergió en China. ¿De dónde? Probablemente de un murciélago con una escala en pangolín. Esto basado en la evidencia genética disponible, no en especulaciones. Pero es interesante además confirmar que esta pandemia ha generado un conflicto geopolítico. Primero apareció la especulación de que el virus fue llevado por militares de Estados Unidos a China durante unas Olimpiadas que tuvieron lugar en Wuhan en el mes de octubre del año 2019. Esa idea fue compartida en Twitter por autoridades chinas, lo que evidentemente generó una respuesta por el lado estadounidense. Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? A Because lot of it people comes say from it's China. racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Yeah, please, John, please. La pandemia, ciertamente, ha hecho que la relación entre Estados Unidos y China se haya visto claramente debilitada y se ha generado además una suerte de batalla comunicacional para ver quién tiene la culpa. En este contexto, la semana pasada, el periódico estadounidense The Washington Post sacó un artículo que ha sido tremendamente compartido, pero que aparentemente poca gente ha leído. Esto porque algunos han usado a ese artículo como la fuente de una noticia que rápidamente se hizo muy popular. El paciente cero en China trabajaba en un laboratorio de bioseguridad en Wuhan. Y no,
en ninguna parte de la nota en el Washington Post se afirma eso. Lo que el artículo dice es que autoridades de Estados Unidos habían visitado ese laboratorio a fines del año 2018 y habían alertado a las autoridades en Estados Unidos acerca del tipo de experimentos que se estaban realizando y a las medidas de seguridad que el laboratorio tenía. Los visitantes de Estados Unidos que conocieron el laboratorio habían llegado a la conclusión de que no se cumplían con las normas de seguridad que un laboratorio de esa naturaleza necesitaba. Y por otra parte, el artículo en el Washington Post menciona a un artículo científico en el que se establece que 1/3 de los primeros casos identificados en Wuhan no tenían una relación directa con el mercado de animales, el sitio desde el que, en teoría, habría aparecido este virus. Son esas dos piezas de información entonces las que han sido utilizadas para especular nuevamente con respecto al origen del virus. Ya no se trataría entonces de un virus fabricado en un laboratorio, sino que un virus que estaba almacenado en un laboratorio. De esta forma, algunos creen que el virus fue identificado en la naturaleza, almacenado en el laboratorio de bioseguridad de Wuhan y que desde ahí se habría escapado ya sea por un accidente o una negligencia. Sin embargo, todo lo último que les he contado es meramente especulativo. No existe evidencia de que este virus se haya escapado de un laboratorio. Por ahora, la evidencia disponible sugiere que este es un virus que apareció en la naturaleza, muy probablemente en murciélagos de la herradura, pasó por un animal intermediario, muy probablemente el pangolín, que es el animal mamífero más traficado del planeta y que además en China es muy apetecido tanto por su carne como por las escamas, que son utilizadas en la medicina tradicional china. La conclusión en este punto es que hasta ahora la evidencia científica disponible sugiere que lo más probable es que este virus haya aparecido en la naturaleza, probablemente como parte del reservorio de coronavirus que existen en murciélagos de la herradura en el sur de China, y que desde ahí probablemente pasó al pangolín, el mamífero más traficado del planeta, y de pangolín a ser humano. Esa, como les digo, es la hipótesis más plausible hasta ahora. Todas las otras son especulaciones para las que además no existe ni una sola pieza de evidencia contundente que las apoye. Han circulado también algunas ideas bastante exóticas con respecto a, por ejemplo, la presencia de fragmentos del virus del VIH en el genoma del coronavirus. No, no es así. La historia viene de un preprint, un estudio científico que nunca fue publicado, en el que se hacía un muy mal análisis, digámoslo, de la secuencia del genoma del virus. No hay evidencia de que se haya pegado parte del genoma del VIH en un laboratorio en el genoma de este coronavirus. Y tampoco, por supuesto, las ideas que vinculan a la tecnología 5G con la gravedad de la pandemia. Basta recordar que es una tecnología que ni siquiera aún ha penetrado fuertemente en el mundo, lo que sí ha hecho el coronavirus. La siguiente pregunta es probablemente la que ha despertado mayor interés y debate entre la comunidad médica, científica y la población, y tiene que ver con la posibilidad de reinfectarse. ¿Qué pasa cuando una persona adquiere este virus, se enferma y genera inmunidad? ¿Nunca más se va a volver a enfermar con este virus? ¿O la inmunidad va a durar poco? O tal vez ni siquiera quedemos inmunes y sea posible reinfectarse. Y es una discusión tremendamente interesante y que tendrá profundas consecuencias a la hora de retomar la actividad normal. Por lo general, las enfermedades infecciosas generan una respuesta específica por parte de nuestro sistema inmune que nos permite resistir a un nuevo ataque. La respuesta que nos protege ante las infecciones virales está constituida por la respuesta innata y la respuesta adquirida. La respuesta inmune innata es rápida, pero poco específica, y tiene como finalidad principal impedir la replicación viral. La respuesta inmune adquirida es más tardía, se demora 1 a 2 semanas, pero es muy específica y eficiente. Está conformada por los linfocitos B, que producen anticuerpos, los cuales median la eliminación de partículas virales, y los linfocitos T, que eliminan a las células infectadas. Esa era la voz de Álvaro Yatzer, inmunólogo e investigador en la Fundación Ciencia y Vida y además vicepresidente de la Sociedad Chilena de Inmunología. En el caso de la actual enfermedad COVID-19, una de las primeras historias que levantó las alarmas con respecto al recontagio tenía que ver con la redetección del virus en pacientes que habían sido dados de alta. Un estudio que fue subido al repositorio medRxiv el 30 de marzo hace un análisis molecular y clínico de varios casos de redetección de SARS-CoV-2 en pacientes previamente dados de alta en China,
y si bien no ha pasado por el proceso de revisión por pares, está muy interesante. En ese estudio se analizó a 262 pacientes dados de alta entre el 23 de enero y el 25 de febrero desde un hospital en Shenzhen. Los criterios de alta fueron varios, por ejemplo, no tener fiebre y mostrar una tomografía computacional de pecho normal, pero de manera relevante, para poder ser dados de alta, esos pacientes tenían que tener 2 PCRs negativos separados en la toma de muestra por 24 horas. Todos los pacientes que fueron dados de alta con estos criterios fueron seguidos por varias semanas y 38 de los 262 dieron positivo por PCR durante ese periodo. Esos pacientes fueron reinternados en el hospital sin presentar síntomas de la enfermedad y fueron considerados como positivo redetectable. Debido a que todos los pacientes dados de alta tenían instrucciones claras de mantener una cuarentena, generaron solo 21 contactos cercanos. Esos contactos cercanos fueron analizados y todos dieron negativo al PCR y ninguno manifestó síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, no hubo contagios con esos contactos cercanos. De manera interesante, la mayoría de los 38 casos de este positivo redetectable corresponde a personas jóvenes que tuvieron síntomas leves o moderados de la enfermedad y que mejoraron rápidamente. Esta descripción es consistente con casos similares que han publicado otros grupos acerca de la redetección del genoma viral en pacientes que previamente habían sido dados de alta. ¿Por qué volvieron a dar positivo esos 38 pacientes? Eso no está del todo claro, pero debido a la ausencia de manifestaciones clínicas de la enfermedad y a que no se generaron contagios secundarios, se cree que no se trata de personas recontagiadas y que la explicación iría por otro lado. Por ejemplo, a la detección de residuos del genoma viral, liberación intermitente del virus o cambios en la distribución del virus. Se ha visto, por ejemplo, que el RNA viral y solo el RNA, es decir, el genoma del virus, se puede detectar en las heces hasta 50 días después de la infección. Ojo que eso no quiere decir que se haya detectado partículas virales funcionales. Sencillamente puede tratarse de remanentes del genoma viral. Por otro lado, y de la mano con algunas de las razones descritas arriba, los kits y técnicas usadas para el PCR de diagnóstico son propensos a dar falso negativo debido a su sensibilidad. Detectan alrededor de 500 copias por ml. Algo que se analizó utilizando un método más sensible, un kit llamado Sherlock, y que puede detectar 100 copias del virus por ml de muestra, es decir, es 5 veces más sensible. No solo eso, la toma de muestra poco rigurosa también puede contribuir a aquello. Este es un punto sumamente relevante, ya que la muestra se toma con una tórula que debe introducirse por la nariz hasta llegar a la garganta, y por lo tanto, si la muestra no se toma bien, es muy probable que no se detecte el virus o el genoma viral aun cuando esté presente. Esto resulta bastante relevante, considerando que el 19 de abril CIPER publicó un reportaje que da cuenta de la compra de 1 millón de kits de detección de COVID-19, destacando que la tórula usada para tomar la muestra, como les digo, se debe introducir por la nariz hasta llegar a la garganta, es demasiado rígida, lo que podría incidir en una toma deficiente de la muestra. Ahora bien, volviendo al estudio de los pacientes en China, cuando se analizaron 24 muestras de esos pacientes repositivos durante su reingreso al hospital, todas dieron negativo usando el kit estándar, pero 19 de ellas dieron positivo usando este kit Sherlock, que es más sensible. Este estudio entonces sugiere que necesitamos herramientas de detección mucho más sensibles que las que estamos usando regularmente. La pregunta, sin embargo, queda abierta. ¿Se puede recontagiar a alguien? No lo sabemos, aunque por ahora es importante destacar que no hay casos confirmados de gente que se haya vuelto a contagiar. Debido a que se trata de un virus nuevo, sin embargo, la posibilidad de recontagio es algo que solo el tiempo nos permitirá averiguar con mayor certeza. Recuerden que este virus apareció hace 4 meses. Por otro lado, varios estudios muestran que los pacientes que han cursado la infección de COVID-19 producen anticuerpos que son esenciales para explicar la respuesta inmune que sigue luego de una infección. Existen diversas subclases de anticuerpos o inmunoglobulinas. Primero aparecen las IgM, las que duran unas cuantas semanas y luego desaparecen. Estos anticuerpos maduran, aumentan su afinidad y se transforman en IgG, las que pueden permanecer por meses e incluso años,
gracias a la presencia de linfocitos B de memoria que las producen. La inmunoglobulina A es producida principalmente en los tejidos como las mucosas y podrían tener un rol en la eliminación del coronavirus. Hay evidencia sólida que el nuevo coronavirus es capaz de inducir una respuesta inmune, al menos de anticuerpos. Sin embargo, no sabemos si esta respuesta ocurre en todas las personas infectadas y por cuánto dura esta respuesta. Y justamente ese punto que menciona Álvaro Yatzer acerca de si no sabemos si todas las personas producen anticuerpos específicos es una de las cosas más preocupantes. Por ejemplo, un estudio muy reciente que también fue subido a medRxiv y que aún no ha pasado por revisión por pares, muestra que en pacientes jóvenes, particularmente en aquellos que cursaron una infección con muy pocos síntomas, se detectan niveles muy bajos de inmunoglobulina G contra SARS-CoV-2 y en algunos casos los niveles son indetectables. Se ha observado una correlación entre la severidad de la enfermedad y la magnitud de la respuesta inmune. Es decir, a mayor sintomatología, mayor respuesta inmune generada, la que se ha medido como anticuerpos. Esto se podría explicar a que la replicación viral mayor o en más tejidos daría lugar a una respuesta inmune mayor, algo así como una respuesta proporcional a la amenaza que enfrenta nuestro sistema inmune. Esto podría tener mucha importancia a la hora de analizar la memoria inmunológica. Y esa es justamente una de las grandes preocupaciones. ¿Qué está pasando con la respuesta inmune de aquellas personas que cursaron la infección ya sea asintomáticas o con muy pocos síntomas? ¿Habrán quedado realmente protegidas en contra de una segunda infección por coronavirus? Todavía es muy pronto para saberlo. Entonces, uno de los problemas más grandes que tenemos es de tiempo. No ha pasado tiempo suficiente desde que se recuperaron las primeras personas como para poder concluir cosas relevantes con respecto a, por ejemplo, la inmunidad que van a tener. Ahora bien, es interesante mencionar que existen otros 4 coronavirus que circulan de manera regular entre los seres humanos. Esos virus producen una enfermedad similar al resfrío y un estudio de 1990 analizó la respuesta inmune y la producción de inmunoglobulinas luego de la infección intencional con uno de esos virus, llamado 229E. Ese estudio es un estudio muy pequeño, participaron apenas 15 personas y determinó que había producción de inmunoglobulina G con un máximo a las 2 semanas luego de la infección y que el nivel caía progresivamente en el lapso de un año. Un año después del experimento original, se le pidió a los voluntarios que volvieran y 9 de ellos, de hecho, fueron desafiados con el mismo virus. De esos 9, 6 fueron reinfectados, eso quiere decir que se detectó el virus en sus secreciones, pero ninguno desarrolló síntomas de resfrío. Se cree que los 4 coronavirus que circulan en humanos confieren inmunidad por 2 o 3 años, eso a partir del patrón de infección recurrente que generan. Sin embargo, es difícil proyectar esos resultados a este virus, al SARS-CoV-2, un virus nuevo, como les digo, que no tiene por qué comportarse como sus primos cercanos. En el caso del SARS-CoV-1, ese que causó la epidemia del año 2002 y 2003 y que dejó 8.000 casos confirmados, se ha logrado detectar inmunoglobulina G hasta 12 años después de la infección. Lamentablemente, nadie sabe si esos anticuerpos confieren inmunidad contra el virus porque el SARS-CoV-1 desapareció de la faz de este planeta en agosto del 2004. Nunca nadie más se enfermó y por lo tanto no hemos podido hacer un experimento natural con respecto a la inmunidad que estos anticuerpos confieren. De esta forma, el tema de la inmunidad después de la infección ha mostrado ser tremendamente complejo de resolver. Por un lado, hay evidencia que sugiere que efectivamente las personas infectadas montan una respuesta inmune que podría ser compatible con una protección a futuras infecciones. Sin embargo, también sabemos que no todas las personas que se enfermaron han mostrado una respuesta inmune de la misma magnitud y por lo tanto queda la incertidumbre acerca de si todas las personas que cursaron la infección van a ser inmunes a una siguiente infección y por cuánto tiempo. Hay esperanza que este coronavirus debería inducir una respuesta inmune que nos proteja de una reinfección. Sin embargo, una característica de este virus es que el pic de la infección ocurre antes del inicio de los síntomas. Esto podría deberse a que este virus retarda o disminuye el inicio de la respuesta inmune. Un estudio no aceptado para publicación aún muestra que este virus genera daños en los órganos linfoides, que es el lugar donde se inicia la respuesta inmune.
Como pueden ver, el panorama es tremendamente complejo, pero como la idea es poder dar un poco de luz al respecto, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Es posible asegurar que las personas que han cursado la infección no van a volver a infectarse? No, no podemos asegurarlo, básicamente porque no ha pasado tiempo suficiente. Por otro lado, ¿es plausible pensar que las personas que han cursado una infección van a ser inmunes a una nueva infección, al menos en el corto plazo? Sí, existe muy buena evidencia de que muchas personas que cursan la infección producen un nivel alto de inmunoglobulinas y sabemos de otros coronavirus que esa respuesta produce una protección que es variable desde algunos meses hasta un par de años. De esta forma, y en ausencia de casos confirmados de reinfección, parece que es plausible pensar que la infección con este virus produce en la mayoría de las personas que lo cursan una protección a una infección recurrente, al menos en el corto plazo. Sin embargo, para poder asegurar, por ejemplo, que la infección produce inmunidad por un año, hay que esperar que pase al menos un año, algo que claramente no ha ocurrido. En un escenario razonable, se podría especular que la infección con el virus genera inmunidad por un tiempo suficiente como para desaturar los sistemas de atención pública y, eventualmente, encontrar ya sea un tratamiento o una vacuna. Lo que nos lleva a la tercera pregunta: ¿cuándo, eventualmente, podríamos tener una vacuna o un tratamiento? Esto es tremendamente interesante porque, debido a que se está generando una gran cantidad de información, esta está pasando casi en tiempo real a las personas y resulta relativamente esperable que haya mucha efervescencia con respecto a algunos tratamientos para después darnos cuenta que no era lo que uno creyó inicialmente. Y probablemente el mejor ejemplo de este caso ha sido lo que ha ocurrido con la cloroquina. A drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. But the nice part is it's been around for a long time. So we know that if things don't go as planned, it's not going to kill anybody. La cloroquina, o también la hidroxicloroquina, es una droga que se ha utilizado hace muchísimo tiempo para tratar la malaria. Es un antiparasítico que además tiene algunas funciones regulando el sistema inmune. Por eso se cree que eventualmente podría funcionar. Sin embargo, no existe evidencia clara de que este medicamento pueda tratar los casos graves de COVID-19 y mucho menos, por supuesto, funcionar como un agente preventivo. Es importante decir esto porque cuando la cloroquina o la hidroxicloroquina saltaron a la palestra pública, mucha gente corrió a comprarla con la esperanza de que al tomarla se iban a proteger. Y no, en el mejor escenario, la cloroquina podría servir para tratar los casos más graves de la enfermedad. Sin embargo, y esto es muy importante, todavía no existe evidencia de buena calidad que sugiera que la cloroquina puede funcionar para tratar a los pacientes más graves. Y esto es particularmente importante porque es un fármaco que sí se utiliza en otras enfermedades, y las personas que lo necesitan podrían quedarse sin él si todo el mundo sale a comprarlo en masa. Así que por ahora no hay un tratamiento para los casos más graves. La OMS ha organizado un ensayo clínico grande que se llama Solidarity, y ese ensayo clínico, que involucra a varios países, está estudiando la efectividad de 4 tratamientos, particularmente para aquellos casos más graves. Es muy probable, por lo tanto, que en el corto plazo tengamos la respuesta a al menos los casos más graves. Esto es un tratamiento farmacológico que permita que menos personas terminen en la UCI necesitando un respirador mecánico. Algo que cuando ocurre y satura los sistemas de salud público genera la mortalidad más alta por coronavirus. Y por otro lado está el desarrollo de una vacuna. Al 8 de abril, el panorama global de investigación y desarrollo para una vacuna contra COVID-19 incluía a 115 vacunas candidatas, de las cuales 78 son proyectos activos. Sin embargo, de esos 78 proyectos activos, 73 se encuentran en etapas exploratorias o preclínicas, y hay solo 5 candidatos más avanzados que se han movido recientemente al desarrollo clínico.
Y el desarrollo clínico es lento porque su naturaleza es así, porque necesitamos estar seguros que la vacuna va a funcionar, pero que además va a ser segura, y eso ciertamente hace que el proceso sea extremadamente largo y complejo. But then you have a multi-step process, and that's one of the things we want to make sure the American public don't get confused about, because it'll take 3 or 4 months to see if it's safe and induces a good response. Then you go to the real proof of the pudding, which is the phase 2 and then the phase 3. But even with phase 2, you don't only see 100 to 1,000 or more people. That's phase 2. Phase 1 is 45 people. Ese que hablaba era el doctor Anthony Fauci, una de las voces más sensatas que hay en la Casa Blanca y que ha actuado como asesor en estas materias en los últimos tiempos en Estados Unidos. Y lo que contaba era básicamente lo complejo que es el proceso para generar una vacuna. Se trata de al menos 3 etapas, fase 1, fase 2 y fase 3, que están orientadas a determinar la seguridad y la efectividad de una vacuna. La fase 1 dura unos pocos meses, pero solo incluye a 45 voluntarios sanos, y en esa etapa, que ya comenzó para al menos una vacuna, solo se estudiará la seguridad y algunos aspectos relacionados con la respuesta inmune. Sin embargo, recién podremos ver resultados más prometedores a partir de la fase 2, cuando se recluten a más personas, las que recibirán el tratamiento, pero además tenemos que asegurarnos de que estén expuestos al virus. So when you go to phase 2, that would take yet again another 6 to 8 months in an environment in which there are infections, because you want to show it works. You add all of that up, and you're dealing with a year to a year and a half at the earliest. Then you've got to scale up to make enough doses to get to the American people. So when I tell the vaccine story, there's good news and there's sobering news. The good news is we did it more quickly than we've ever done it. The sobering news is that it's not ready for prime time for what we're going through now. Como explica el Dr. Fauci, se trata de un proceso muy complejo y que tomará a lo menos 1 año o 1 año y medio. El desarrollo clínico implica entonces 3 etapas que pueden tomar bastante tiempo y llegar finalmente a un resultado que no sea del todo satisfactorio. Ahora bien, una de las cosas llamativas es que las 5 vacunas que están entrando en fase clínica usan estrategias diferentes, pero todas buscan lo mismo: desafiar a nuestro sistema inmune con algún antígeno de origen viral. Un antígeno es una parte del virus que pueda desencadenar una respuesta inmune, algo que nuestro sistema reconoce como extraño y que hace que se produzcan anticuerpos específicos contra ese antígeno. La idea es que si nos llegamos a encontrar con el virus, el cuerpo ya tendrá lista una respuesta, lo que en el mejor de los casos podría evitar que nos infectemos, pero que en la mayoría de los casos conseguirá que cursemos la enfermedad en su versión más suave. Sin embargo, y como les decía, diseñar vacunas no es sencillo. Los virus de la influenza, por ejemplo, que es otra enfermedad respiratoria grave, han mostrado ser un gran desafío en lo que respecta al diseño de vacunas. Por eso, de hecho, nos tenemos que vacunar todos los años y con una vacuna que incluye elementos de varios virus distintos. Aún no tenemos una vacuna universal contra la influenza y las que usamos, como ustedes saben, deben ser reformuladas todos los años porque el virus cambia un poquitito y la respuesta inmune que habían formado con la vacuna del año anterior no les va a servir para protegerse de los virus que van a circular en el futuro. Por ahora sabemos que la tasa de mutación de este virus es más baja que la que muestran los virus de la influenza. Eso quiere decir que es posible pensar que una vacuna pueda servir para que en una campaña de vacunación de 1 o 2 años logremos inmunizar a la mayor parte de la población. ¿Es esperable que las dificultades que se han encontrado en el diseño de otras vacunas se repitan en este caso? Por supuesto, nadie puede asegurar que va a ser posible generar una vacuna. Sin embargo, es importante destacar que se ha generado una fuerte coordinación y cooperación internacional entre quienes desarrollan vacunas, los legisladores, los encargados de la formulación de las políticas públicas y quienes las financian, los organismos de salud y los gobiernos también, para garantizar que los candidatos prometedores de vacuna en etapa tardía puedan fabricarse en cantidades suficientes y suministrarse de manera equitativa a todas las áreas afectadas, especialmente a las más pobres. El llamado a la comunidad mundial de vacunas es entonces a movilizar colectivamente el apoyo técnico y financiero que es necesario para abordar con éxito la pandemia de COVID-19 a través de un programa de vacunación que sea global y que proporcione una base sólida para enfrentar además futuras pandemias.
Considerando todo lo anterior, es muy probable que en el mediano o corto plazo logremos encontrar un tratamiento farmacológico para aquellos casos más graves de COVID-19 y en el mediano y largo plazo tener una vacuna con la cual poder inmunizar a la mayor parte de la población. Si todo eso se cumple, sería posible que con este virus ocurriera lo mismo que ocurrió con el virus SARS-1 del año 2002 y 2003, que finalmente desapareció y ya no circula en los seres humanos. Así finaliza el segundo capítulo especial de la Ciencia Pop. Espero que les haya servido y que haya traído algo de luz a sus vidas. Nosotros nos escuchamos el viernes para la entrega habitual de este podcast. Que estén muy bien, lávense las manos.